Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que estás en lo alto de los cielos, te alabamos y te glorificamos porque para siempre es tu misericordia. Nuestro Dios, te damos las gracias por el privilegio de la vida y por la oportunidad que nos das de reunirnos una vez más como hijos tuyos y como hermanos a través de estos medios. Suplicamos que la unción y la dirección de tu Santo Espíritu esté con nosotros en este momento para que la programación que se vaya a tener pueda ser para honra y gloria tuya, para crecimiento, para edificación y para la unidad de tu pueblo. Te damos las gracias porque nos escuchas y porque tu mano está reposando sobre este mundo, sanándole de esta pandemia. Suplicamos que tu misericordia continúe con cada uno de tus hijos en ancha paz de la tierra y que, Señor, nos ayudes a confiar y a depender cada día más de ti. Guárdanos en tu divino amor y permite que tu compañía sea el centro de esta reunión, porque te lo pedimos y agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces el tema que hemos querido traer en esta mañana, me llamó mucho la atención un pasaje de eventos de los últimos días, pero al final de todo es cuando se los voy a leer, ¿vale? La voz de Dios. ¿Por qué me llamó tanto la atención ese tema? Porque va a ser determinante en los últimos tiempos. Los engaños de Satanás comiencen cuando imite la venida de Jesús. La voz de Dios será una de los factores que nos mantendrá a nosotros del lado que tenemos que estar. Eh, para eso entonces quiero empezar con la historia de Abraham. Por eso la lectura bíblica y vamos a volverla a leer. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en sacrificio en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es muy interesante que el Señor le dice, toma a tu hijo, y encima le dice, a tu único, a quien amas. Es como que, a ver, le recuerdo que esto es parte de sus entrañas. Para Abraham me imagino que eso tuvo que haber sido la cosa más terrible. Yo no sé a mí qué yo quisiera, si Dios me dice, vea, coja a Sarita o coja a Camilo Andrés y vaya y los ofrece, sería terrible. ¿Cómo supo Abraham? ¿Cómo podía Abraham estar tan conectado con Dios que no dudara, que no dijera, no, no, pero esto es Satanás, eso es Satanás, esto no puede ser el Señor el que me esté mandando, el que me esté dando esta orden? Y de hecho, nos dice la hermana White que Satanás estaba listo. Dice, Satanás estaba listo para sugerirle que no se engañaba, que se engañaba, pues la ley divina mandaba no matarás y Dios no habría de exigir lo que una vez había prohibido. Entonces imagínense ustedes ese dilema en el que podría encontrarse Abraham, de pensar, pero bueno, y esto sí será la voz de Dios. Sin embargo, Abraham no dice que no dudara, dice la hermana Juan que Abraham, si se había de cumplir esta promesa por medio de Isaac, la promesa de que sería padre de muchas naciones, ¿cómo podía matarlo? Abraham estuvo tentado a creer que se engañaba. Dominado por la duda y la angustia, se arrodilló como nunca lo había hecho antes para pedir que se le confirmara llevar a cabo o no esta terrible orden. Fíjense, mis hermanos, que no es que Abraham no hubiera dudado, o sea, porque humanamente estaba como en su derecho, por así decirlo. Pero a pesar de la duda, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Dice que se fue a doblar rodillas. Una lección grandísima que tenemos nosotros allí para nosotros hoy. No tengo tiempo para contarles mi experiencia esta semana. Pareciera mentira. En un confinamiento como en el que estamos, uno podría decir, pero bueno, ¿qué tentaciones podemos tener aquí? Y las tenemos con el carácter, con nuestros pensamientos, con nuestro comportamiento, con lo que hablamos. Allí tenemos las tentaciones y está en nosotros escuchar la voz de Dios o escuchar la voz del enemigo. ¿Y qué hacemos cuando de repente tendemos a escuchar más bien la voz del enemigo? Pues doblar rodillas y pedirle al Señor, muéstrame, por favor, ayúdame. Si la tentación va a quedar solo en tentación, Señor, muéstrame qué debo hacer. Si caímos en la tentación, pues doblar rodillas y Señor, enséñame a escuchar tu voz. A mí me gusta mucho la temática del pastor en estos días, que es
a solas con Jesús, porque es allí, es a solas con Jesús como nosotros podemos vencer las tentaciones. Y si hemos caído en la tentación, donde le tenemos que decir al Señor, Señor, dame más fuerza, dame poder, porque no puedo seguir así. Ahora, ¿qué pasó con Abraham? Abraham siguió, recuerden que Abraham no era solo. Si él hubiera estado solo, pues bueno, pues duda, pero era con Sara. Y pensaba, bueno, ¿qué voy a hacer? Pero dice, vino al sitio donde varias veces se había encontrado con los mensajeros celestiales, esperando hallarlos allí otra vez y recibir más instrucción, pero ninguno de ellos vino en su ayuda. Pareció que las tinieblas le habían cercado, pero la orden de Dios resonaba en sus oídos. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Aquel mandato debía ser obedecido y él no se atrevió a retardarse. ¿Qué hizo? Voy a ejecutar el plan porque eso es lo que Dios me ha pedido. Escuchó a la voz de Dios y dobló rodillas, aunque dudó, dobló rodillas, pero pudo identificar y asegurarse. Ahora, siempre, miren Isaac, o sea, y miren Abraham, perdón, y miren esa parte humana. Cuando ya salió, cuando ya después de que dijo, no dejo que Sara se despida porque si no va a interrumpir el plan, dice, mientras su hijo y los siervos dormían, él pasó la noche en oración, todavía con la esperanza de que algún mensajero celestial viniera a decirle que la prueba era ya suficiente, que el joven podía regresar sano y salvo a su madre, pero torturada no recibió alivio. Y fíjense, a pesar de todo eso, Abraham siguió confiando en que esa era la voz de Dios. Lo único es que Abraham estaba confiando, y ahorita quiero compararles con Adán y con Eva. Abraham, fíjense que pensó en que Dios podría hacer algo. Él no dijo, no, es que esto definitivamente no es la voz de Dios, esto el que me está hablando aquí es el enemigo, perdón, no es la voz de Dios, esto no puede ser así, Dios no quiere que yo mate, no, yo definitivamente no voy a hacer esto, no. Él estaba seguro que era la voz de Dios y lo que pensó más bien, Dios puede hacer otros planes, Él puede escribir otra historia diferente, así que no se rehusó. Dice, Satanás estaba muy cerca de él susurrándole palabras llenas de dudas e incredulidad, pero Abraham rechazó sus sugerencias. Cuando se disponían a iniciar la jornada del tercer día, el patriarca mirando hacia el norte vio la señal prometida, una nube de Monte Moria, y comprendió que la voz que le había hablado venía del cielo. En ese momento, Abraham confirmó que sí debía sacrificar a su hijo, porque cuando vio la gloria de Dios en el monte, dijo, esta es la voz de Dios. Una vez más, Abraham confirmó. Y ya sabemos nosotros cuál es el fin de la historia. Ya sabemos que Abraham no dudó porque seguro pasaba tanto tiempo con Dios que pudo reconocer, que aunque llegó a tener dudas en un momento, pudo reconocer la voz de Dios. Lo que le pedía era tan grande y tan cruel, él estuvo dispuesto a aceptar que esa era la voz de Dios. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es la diferencia y es la comparación que quiero hacer con Adán y con Eva? Adán y Eva tuvieron las mismas oportunidades. Es más, el sacrificio que se les pidió a Adán y Eva no era tan grande. A ellos solamente se les dijo, mire, no coman del árbol del huerto y ya está, no más. No era diferente lo que se le estaba pidiendo a Adán y Eva que lo que se le pedía a Abraham. Es que a Abraham se le pedía su hijo. A ellos no, a ellos solamente no coman del árbol del huerto. Sin embargo, ellos no escucharon la voz de Dios y Dios venía cada mañana con ellos allí. Sin embargo, en un momento dado, prefirieron escuchar la voz del enemigo. Eva prefirió escuchar la voz de Satanás, y no le importó, un animal me está hablando, pero no le importó. ¿Pero por qué, mis hermanos? Porque esa es la tendencia nuestra como seres humanos. Somos más dados a escuchar la voz del enemigo que la voz de Dios. Decir de muchas maneras las cosas. Y viene Satanás y en un momentico y ¡prum! Caímos y ya está. Allí quedó todo. El pastor Bullón decía una vez en un sermón que le escuché en Barcelona, decía, la naturaleza carnal
No hay que alimentarla. Ella se alimenta solita. Solita se alimenta. No necesitamos nada para caer en la tentación. Nada. La naturaleza espiritual es la que la debemos alimentar. ¿Y cómo la debemos alimentar? Pasando a solas momentos con Jesús, orando, pidiéndole al Señor que guíe nuestras vidas. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Ya ven, Adán cuando vio venir a Eva, pensó muchas cosas también. Hubiera pensado lo mismo que pensaba Abraham. La hermana Juez dice, Abraham pensaba, dijo, bueno, Dios es el dador de la vida. Si sacrifico a mi hijo, él me le puede dar la vida otra vez. O sea, Abraham pensó tantas cosas con tal de aceptar lo que Dios le estaba pidiendo. Adán no. Adán sencillamente dijo, no, pues ¿cómo puedo separarme? Sin embargo, cuando ya pecaron y volvieron a escuchar la voz de Dios, ¿qué pasó con Adán? Dice, tuve miedo, escuché tu voz y me escondí. Qué tristeza que en vez de nosotros escuchar la voz de Dios para edificación, para mantenernos allí fieles, tengamos que escuchar la voz de Dios y no, qué miedo escuchar la voz de Dios. Y eso mismo, mis hermanos, va a pasar al final del tiempo. Cuando el Señor Jesús venga, ¿qué va a pasar? Precisamente muchos querrán esconderse. Dios quiera que no estemos en ese grupo. Muchos le dirán a las piedras, caigan sobre nosotros. Pero miren lo que dice con respecto del engaño de Satanás que va a imitar la venida de Jesús. Hay muchos textos de esto, pero quiero leerles este. Satanás vendrá haciéndose pasar por Jesucristo, haciendo grandes milagros, y los hombres se postrarán y le adorarán como a Jesucristo. Se nos ordena adorar ese ser a quien el mundo glorificará como a Cristo. ¿Qué haremos? Decirles que Cristo nos ha advertido precisamente contra él un enemigo tal, que él es el peor adversario del hombre y que sin embargo pretende ser Dios, y que cuando Cristo haga su aparición será con poder y gran gloria, acompañado por 10,000 veces 10,000 ángeles y millares de millares. Y pónganle cuidado a este pedacito. Y que cuando venga, conoceremos su voz. Eso es lo que le tenemos que decir al mundo, que cuando Jesús venga, conoceremos su voz. Pero mis hermanos, si no hemos pasado ahora tiempo a solas con Jesús para escuchar su voz, con esos mensajes de cada día y hablando de la situación actual que estamos viviendo, si en esos momentos que recibimos los mensajes, si en esos momentos que recibimos un sermón, no aprendemos a escuchar la voz de Dios, cuando venga el enemigo, nos va a engañar. Cuando Él venga, vamos a creer que es Él, porque como no aprendimos a conocer la voz de Dios, no lo vamos a reconocer. Ese es mi mensaje en esta mañana. Lorena tiene su otra partecita. No sé si alguien más preparó también el tema, que habíamos quedado que algunos lo harían. Entonces le doy paso a Lorena, mis hermanos. Bueno, amén. Qué bendición. Siempre me he preguntado que los patriarcas, ¿cierto?, tuvieron la oportunidad de escuchar directamente la voz de Dios. Y aunque con muchas dudas, ¿cierto?, como lo tuvo Abraham, si realmente era la voz de Dios, los que les mandaba a pedir que salieran de su casa, que hicieran algunas otras cosas que parecían locas y parecían muy difíciles de realizar. Pero para nuestro tiempo también, ¿cómo hacemos para escuchar la voz de Dios? ¿Cómo sabremos si lo que Dios nos ha mandado a hacer, si lo que Dios nos pide es la voz de Dios? Entonces, en el deseo de toda la gente, es el capítulo Su estrella hemos visto, no habla de los magos de Oriente, ¿sí? Eran personas, dice que eran filósofos, pertenecían a una clase numerosa, influyente, hombres de noble alcurnia, y poseían gran parte de las riquezas del saber de la nación, ¿sí? O sea, eran personas muy estudiosas, muy capacitadas sobre la naturaleza. Recordemos que también el Camino a Cristo dice que los dos grandes libros de Dios donde podemos escuchar su voz es la Biblia y también la naturaleza. Aunque ellos no tenían los escritos, ¿cierto? Porque no pertenecían al pueblo de Israel,
escudriñaban el otro libro de Dios, que era la naturaleza, y dice que en ese tiempo encontraron algo muy, muy raro, algo estaba sucediendo en el cielo que parecía que iba a acontecer algo muy importante, y se dieron a la tarea de estudiarlo y estudiarlo por muchos años. Dice que eran hombres honrados por su integridad, dice, de este carácter eran los magos que vinieron a Jesús. Dice que la luz de Dios está siempre resplandeciendo aún en medio de las tinieblas del paganismo. Mientras estos magos estudiaban los cielos tachonados de estrellas y trataban de escudriñar el oculto misterio de sus brillantes derroteros, contemplaban la gloria del Creador. Buscando un conocimiento más claro, se dirigieron a las escrituras hebreas. Es decir, ellos se encontraron en la naturaleza algo que iba a acontecer, no sabían qué era, pero habían escuchado que había una profecía en el pueblo de Israel donde iba a venir un príncipe, donde iba a venir un rey que iba a gobernar, y entonces dice que empezaron a buscar, ¿cierto? Solo el Espíritu Santo los guió a que buscaran, dice, en los libros hebreos, y encontraron la profecía de Balaán, aunque en la Biblia no sabemos de que Balaán no tenía muy buena reputación, pero dice que había escrito cosas cuando hizo las cosas bien delante de Dios, y había hablado de la prosperidad de Israel y la aparición del Mesías, y en sus profecías se ha transmitido por la tradición de siglo en siglo. Dice que el advenimiento del Salvador se revelaba más claramente. Entonces ya no solamente les hablaba la naturaleza, sino que también les hablaba la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, y pudieron comprender el tiempo. Dice que los magos habían visto una luz misteriosa en los cielos la noche en que la gloria de Dios inundó las colinas de Belén. Al desvanecerse la luz, apareció una estrella luminosa que permaneció en los cielos. No era una estrella fija, no era un planeta. El fenómeno excitó el mayor interés. Así que ellos dijeron, hoy ha pasado algo diferente a lo que siempre pasa en los cielos. Y dicen, pues obviamente eran sabios, eran conocedores del cielo, de qué era una estrella, qué era un planeta, y dijeron, esto no es algo diferente. Dice, esa estrella era un distante grupo de resplandecientes ángeles, pero los sabios lo ignoraban, solo sabían de que había pasado algo especial esa noche para el mundo entero. Y dice que, sin embargo, siguieron estudiando y examinaron los rollos de la profecía, y encontraron este pasaje que dice, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Cetro, se saben que es ¿qué? Reino, ¿sí? Rey. ¿Podría haber sido enviada esa extraña estrella como precursora del prometido? Los magos habían recibido con gratitud la luz de la verdad enviada por el cielo. Ahora esa luz se derramaba sobre ellos en rayos más brillantes. En sueños recibieron la indicación de ir en busca del recién nacido. Así que entonces, mis hermanos, miremos aquí de que Dios nos habla cuando nosotros queremos escuchar la voz de Dios y estamos atentos a querer escucharla, porque es que a veces la misma Biblia dice que Dios nos habla, pero nosotros cerramos nuestros oídos, no queremos escucharlo. Pero cuando estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios por medio de los medios que Él ha dejado, la naturaleza, hermanos, la naturaleza, la NASA está diciendo algo pasa en el mundo que no es normal, va a pasar algo, y ellos tampoco saben, como no lo sabían los magos, pero la Biblia nos dice qué es el acontecimiento especial que estamos esperando. Y dice que por un sueño, ¿sí? Dios les habló por un sueño y les dijo, es hora de salir, es hora, ha nacido el príncipe de Israel, el rey de Israel, y entonces empezaron su largo camino a conocer a aquel rey. ¿Saben, mis hermanos? Los magos sí, dijeron, van a ser un príncipe. ¿Qué pasa hoy en día cuando nace un príncipe? Los que han ido a Europa y los que hemos visto alguna en la televisión, cuando nace un nuevo niño en la realeza. Todo el mundo está esperando, ¿cierto? ¿A qué hora van a nacer? ¿Cómo se va a llamar? ¿A quién se va a parecer? Todo el mundo está esperando ese príncipe, el nuevo heredero. Eso estaban esperando los magos al llegar a Israel, que toda la nación estuviera feliz, porque la profecía decía que en ese momento iba a llegar el príncipe de Israel, el libertador. Pero ¿cuál fue su vana
desilusión cuando llegaron a Israel y vieron que no pasaba nada, que nadie estaba esperando al príncipe. Mis hermanos, es un momento muy difícil para nosotros en el día de hoy. ¿Qué queremos hacer? Que Dios escuche, que nosotros podamos escuchar la voz de Dios por medio de la naturaleza que nos está advirtiendo. La naturaleza nos está advirtiendo hoy en día que algo va a pasar, algo muy diferente a lo que hemos estado viendo durante tantos años. Pero la Biblia nos confirma de que ese acontecimiento, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es nuestra tarea? Escuchar la voz de Dios por medio de la naturaleza, por medio de su palabra, y que podamos, cuando ya nos está advirtiendo la Biblia y la naturaleza de que ya va a venir nuestro rey de reyes y señor de señores. ¿Qué nos toca a nosotros? Estudiar, ir como los magos. No eran israelitas, ellos le decían los paganos, pero dice el mismo de toda la gente que eran más dignos de la honra de Dios, estos magos que no conocían el mensaje, a los que realmente lo conocían. Entonces, entre nuestras manos está estudiar la Biblia, escuchar la voz de Dios para que podamos saber el tiempo exacto de su venida. Que Dios les bendiga. Leonisa, activa tu micrófono otra vez, por favor. Vale. Nada, que aunque no estamos en el mismo lugar, es muy bonito saber que estamos juntos en un mismo propósito, ¿vale? Y aunque no nos podemos dar la mano, pues de todas formas, allí donde están, vamos a cantar porque, aunque no es la iglesia, darles la bienvenida a este horario, la bienvenida a este punto de encuentro. Veo algunas personas, si alguna cosa me ayuda, Rubén, si los ves a todos y yo no puedo ver más. Deiner, Loredo, no sé quién más hay en la casa, Olmedo, no sé quién más esté ahí presente. Daniel también está, Esperanza de pronto también está por allí. Bienvenidos en este momento. Mi padre estará por allá en su cuartico, pero bueno. Bienvenido, Pastor, me imagino que también está con Verónica. Pues bienvenidos y nos agrada muchísimo que esté con nosotros en este momento. Me encanta ver a Tilano y a Ana Lucía. No les puedo ver la cara porque no se dejan ver, pero yo sé que me están escuchando. Bienvenidos, me alegra mucho que estén aquí. Veo a Hernando, supongo que Hernando está con Mari, así que bienvenidos también, me alegra muchísimo. Veo también Natalia. Natalia, bienvenida. Y no sé quién más, a quién ves más por allí, Rubén, que podamos darle la bienvenida. Esperemos que hoy no somos muchos, pero qué rico, porque 2 o 3, pero miren cuántos estamos. Así que bienvenidos todos desde allí. Voy a cantar desde aquí y bueno, todos allá se toman la manito los que puedan estar más de uno. Qué placer es encontrarnos otra vez. Qué alegría es volvernos hoy a ver. Comunión alabando al mismo Dios. Qué placer es encontrarnos otra vez. ¿Cómo estás? ¿Qué me puedes tú contar? Al volvernos como encontrar, tú y yo en comunión alabando al mismo Dios. Qué placer es encontrarnos otra vez. Mis hermanos, va a pasar esto en algún momento y nos podremos encontrar, y yo creo que yo ya me estoy imaginando esa primera bienvenida después de tanto tiempo de no vernos. El Señor nos bendiga y ahora quiero darle paso a Lino, que nos va a tener un especial. Lino. ¿No está Lino por ahí? Sí, Lee, no sé, y Vivian tampoco está conectada, ¿cierto? Para decir que están juntos. Desconectaron. Ahora estaba conectado, pero no sé qué pasó, se nos salió seguro. Miremos Ya. si ponemos el especial de acá entonces. Pero espérate espérate. Ya, pero qué raro porque se desconectarían.
Vale, bueno, si Lino entonces no, si Lino no tanto el especial, si Lino no aparece por allí, entonces vamos a dar paso al repaso de la lección. Pero antes del repaso de la lección, me gustaría que escuchara a nuestro pastor. A Pero, ver, pastor. Misa, ¿Qué hay una hubo? poesía muy bonita sobre el sábado. No sé si les gustaría Bueno, entonces concentrarse en mientras ella. el pastor se prepara, porque lo cogía a quemarropa, mientras el pastor queremos escucharle un poquito y antes de la lección lo escuchamos a él y luego le damos paso a Deiner porque se nos va como agotando el tiempo para que a las 11 estemos en el sermón de Pastor Robert Costa. Bueno, entonces, tú, Rubén. Está bien, ahí va. Esta poesía es por un hermano de Pereira, de la iglesia de Cuba. Se llama Juan Bautista Castaño, es un hermano muy humilde, que le gusta pues mucho la obra también. Y es muy bueno para declamar. Qué paz tan profunda, qué eterno refugio. Palpita en las almas un dulce cantar. Llega el día sagrado. Qué santo murmullo se escucha en los fieles cuando fervorosos se postran a orar. Ya viene, ya se acerca el día anhelado. El día do cesan trabajos y luchas. El día perfecto por Cristo mandado. El sello de Dios, de su ley tan pura. El sol ya se ha ido dejando reflejos de púrpura y oro, violeta y topacio. El cielo se llena de alegres fulgores y la luna alumbra radiante el espacio. Más allá, a lo lejos, tras las altas cumbres, el cuadro se pinta aún más hermoso. El artista sabio, con mano muy firme, estampó su nombre glorioso. Qué dulce reposo, qué música suave, los pájaros cantan al dulce pastor. Y no haces tú igual, cantar cual un ave en este tan santo día del Señor. El sábado es oasis tras largo desierto. Es el agua fresca al que está sediento. Es la vida misma al que está ya muerto. Es el aire puro, el grato alimento. Y tú caminante que vas por el mundo después de 6 días de duro bregar, detente a tu marcha. Escucha un segundo, es el día santo, no vais a posar. Sean tus pensamientos puros y elevados, tu hablar santifica, cuida tu salir y entrar, escuchar su voz, venid los cansados, Cristo os invita, venid, reposad. Y no es ni tan solo la sombra más leve, el hermoso sábado, la bella reunión que todo su pueblo con Cristo celebra, colmados de dicha en la eterna mansión. El sol no se pondrá más tras las montañas, pues Dios será el sol que alumbre potente, y no habrá más noche, sino eterna mañana, y reinará el amor entre toda la gente. Mas, mientras en el mundo esté y pasen los días de dura labor, al día de reposo bienvenida haremos,
y santo sea el día, y santo el Señor. ¿Ya estamos? Vale. Entonces, muchas gracias. Qué poesía tan hermosa. Muy, pero muy bonita. Vamos entonces a darle paso al pastor y de una vez le pedimos que nos dirija en oración para comenzar el repaso de la lección de escuela sabática. No, baje el volumen que está interfiriendo acá. Ma, ¿Mi volumen está bajito? Vale. Entonces, no sé, el pastor, ¿será que nos está escuchando? Para que Sí, claro que sí, buenos días. ponga la cámara, pastor, que lo queremos ver. Nos falta un poquito de arreglo, tranquila. ¿Me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos bien. En primer lugar, quiero agradecerles, hermano, y felicitarles por este espacio que han sabido aprovechar. Resulta que me llama mucho la atención el tema que, cierto, se está manejando, el asunto de escuchar la voz de Dios. Y esto es muy importante, tal vez para la salvación de alguien, porque lo que Dios ha venido es a llamar a todo mundo y llamar al pecador. Y si la persona no tiene la capacidad de escuchar, de discernir, el asunto va a ser muy difícil y muy complicado, ¿no? Inclusive lamentaba Jesús y decía que hay gente que teniendo oídos no oye y teniendo ojos no ve. Por ejemplo, en esta circunstancia, mire, salió, y quiero agradecer primero al hermano Rubén, que fue el primero que nos ofreció esta oportunidad, y entonces a todos los que lo están apoyando. Aquí ya la profe Leonisa también salió al paso, ¿cierto? El ministro Deiner. Entonces yo creo que esto hay que sostenerlo, ¿verdad? Esto hay que sostenerlo, inclusive sugiero un nombre, y sería Getsemaní Digital, para si de pronto más adelante abrimos un grupo de WhatsApp o esto, Getsemaní Digital, porque vale la pena. Entonces lo que está, miren, la mayoría de las personas que han aparecido en el escenario, en la Biblia, en la palabra de Dios, aparecieron así, en base a una oportunidad que había, y ellos estuvieron dispuestos a responder. Así apareció el gran Isaías. Había una apostasía impresionante en el pueblo, y él estaba preocupado, él estaba orando, y cuando el cielo lo vio con esa preocupación, con ese deseo, hermano, él creo que estaba por el lado del templo, y cuando de pronto le apareció una visión en el santuario, y de allá lo llamaron. Entonces te necesitamos a ti, ¿verdad? Y ahí fue entonces a quién enviaremos y quién irá por nosotros. Y no le quedó otra opción, a pesar que reconocía quién era, inmundo de labios y demás, y todas estas cosas. No importa, necesitamos la disposición. Y fue así como este hermano de iglesia apareció en el escenario profético. Lo mismo le pasó al gran Elías. Estaba muy triste por lo que estaba pasando en la iglesia, en el pueblo, y oraba: Señor, haz algo, manda algo, haz algo en el mundo. Y ustedes recuerdan la terrible sequía. Y fue así, por esa preocupación, por ese deseo, que el gran Elías apareció en el escenario profético y demás. ¿Qué diríamos de Esther? Y lo dejamos allí para no mencionar más. Así que miren ahora, han salido ustedes con este programa. ¿Qué diríamos de nuestra amiga Sandra, cierto? Y su esposo. Miren ustedes, y así como hay otras personas, así que les felicito por esto. Y lo último que quiero mencionar es que escuchar la voz de Dios. Como les he venido diciendo, yo creo que con lo que está pasando a la raza humana, que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, nos tienen encerrado, como nos tienen encerrado, yo creo que el cielo nos quiere decir algo. Y como dice allí el que tenga oídos para oír, oiga, amigos, que Dios nos ayude, y en lo que nosotros debemos hacer en la comunidad que estamos,
para ser unos instrumentos de bendición para honra y gloria a su santo nombre. Oramos. Padre, damos gracias a nosotros la protección y el cuidado hasta este día, porque a pesar de nuestras circunstancias, Señor, tenemos el privilegio de ser llamados tus hijos, y como a los grandes hombres y mujeres de la historia nos estás llamando a tu ministerio, Señor, para utilizarnos para bien de la gente, para bien del mundo. Y te queremos pedir, oh Dios, aquí estamos. Muéstranos tu divina y santa voluntad y prepáranos, Padre Celestial. Bendice este trabajo que se está haciendo a través de este espacio. Bendice a los hermanos que lo están dirigiendo. Y háblanos, oh Dios, que tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, gracias, pastor. Le damos entonces paso a Deina, pero antes de darle paso a Deina, quiero darle la bienvenida a María Elena. Ya nos internacionalizamos. María Elena desde Italia nos está viendo, nos está escuchando. Bienvenida, María Elena, también. Estamos contentos de verte. Gracias. Muchas gracias. Feliz sábado para todos. ¿Y Vale, María Elena. ¿Estás con Estefanía? Pues qué bien. Un saludito con mucho cariño desde aquí. Estamos todos reunidos. Feliz sábado para todos. Amén. Muchas gracias, Estefanía. Muchas gracias. Y bueno, vamos a darle entonces el paso a Deiner para que nos dirija con él el repaso de la lección. Hey, feliz sábado, mis hermanos. Vamos entonces al grano. Tenemos aproximadamente unos 18, 20 minutos para el repaso. Quiero compartir con ustedes en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, verso 13. El título de la lección de esta semana es bien interesante, el origen y la naturaleza de la Biblia. Dice ahí en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, verso 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La Biblia, nosotros sabemos que fue escrita por hombres, sin embargo, podemos decir sin temor a dudas de que a pesar de que fue escrita por hombres, es la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia de sí misma? ¿Cuál fue el proceso a través del cual fue escrita? A partir de este conocimiento, ¿cómo debemos interpretarla? Y eso es lo que vamos a tratar de meditar ahora a través de varios tópicos que son como la revelación, cómo fue revelada, cómo fue inspirada, la escritura en sí, la palabra en sí y la interpretación. Vamos rápidamente con el tópico de la revelación, cómo fue revelada. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 21, dice lo siguiente, segunda de Pedro 1, 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los autores bíblicos aseguran escribir lo que el Espíritu dice y no colocan y nunca colocaron sus pensamientos propios. Ellos fueron escribiendo, colocando en el libro sagrado lo que el Espíritu Santo les iba revelando. Por eso estos hombres, como cada uno de nosotros, con sus debilidades, con sus defectos, ellos fueron el medio, hombres y mujeres, ellos fueron el medio por el cual Dios nos dio a conocer toda esta suma de verdades. Nos dio a conocer sus planes y especialmente el plan de salvación. Dios nos reveló todo esto a través de sus escogidos, de sus escritores bíblicos, los consejos, las instrucciones que se encuentran registradas en la Biblia no son de origen humano, son de origen divino. Fueron escritas por humanos, pero toda esa escritura tiene un origen divino y por lo tanto es una escritura confiable, es una escritura veraz, aunque haya sido escrita por hombres,
pero es veraz y confiable porque viene de la mano del Señor y de la voz de Dios. Por eso la palabra del Señor en 2 de Timoteo, el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, el capítulo 3, el verso 16 dice: la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por eso es que, mis apreciados, leyendo, y no solamente leyendo, sino estudiando la palabra del Señor, estudiando la Biblia, es como podemos aprender a vivir como Dios desea que nosotros vivamos. Ahora, vamos con la inspiración. Allí mismo en 2 de Timoteo, el capítulo 3, el verso 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Miren, mis apreciados, el hecho de que el Espíritu Santo haya inspirado a todos estos escritores, a todos estos autores bíblicos, es la razón principal, es la razón fundamental por la cual existe tanta armonía entre todos los libros que componen la Biblia. Una armonía perfecta en escritura, en pensamiento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay armonía total. ¿Por qué? Por la sola inspiración, por la sola intervención del Espíritu Santo. Aunque ellos tenían diferentes pensamientos, aunque la forma en que estos autores fueron inspirados no siempre fue la misma. Por ejemplo, hubo una inspiración directa, y esa inspiración directa fue cuando Dios habló y habla y el profeta escribe. Esa es una inspiración directa. ¿Dónde podemos encontrar esa inspiración directa o esa referencia bíblica? Nosotros la encontramos en Deuteronomio el capítulo 18, Ezequiel el capítulo 13 y Apocalipsis el capítulo 14. Allí el Señor en Deuteronomio le habló a Moisés y Moisés escribió exactamente lo que le dijo el Señor. En Ezequiel, el profeta Ezequiel escribe exactamente lo que le dice el Señor. Es una inspiración directa. Y Apocalipsis, el apóstol Juan escribe que es el mensaje de los 3 ángeles. Apocalipsis 14, una inspiración directa. Pero hay una inspiración también de pensamiento. ¿Cuál es esa inspiración de pensamiento? Es donde el autor expresa con sus propias palabras lo que Dios le ha revelado. Y no es que esté violando ese proceso de inspiración, no es que el autor esté colocando lo que él quiere, no. Es como él lo entendió, pero no viola el principio, ¿sí me hago entender? Coloca a sus propias palabras lo que el Espíritu Santo le inspiró, pero el principio, el contexto es el mismo. Esa es la inspiración de pensamiento. Repito entonces lo anterior. Inspiración directa es de que Dios habla e inmediatamente el profeta escribe literalmente, palabra por palabra, lo que Dios dice. ¿Está bien? Eso está en Deuteronomio, el capítulo 18, Ezequiel capítulo 13, Apocalipsis 14. La inspiración de pensamiento es el Espíritu Santo da y el autor expresa o escribe en sus propias palabras lo que Dios le ha dado. La otra inspiración es la inspiración selectiva. ¿Cuál es esa inspiración selectiva? Ya el autor investiga y el Espíritu Santo lo va guiando en la selección del material. Eso, una referencia con respecto a esto es Lucas, el capítulo 1, el verso 3. Todo esto hace que la Biblia precisamente sea un libro variado, en el que cada autor expresa la verdad divina de una manera diferente, pero con el mismo principio, el mismo contexto. ¿Está bien? Quiero compartir con ustedes una cita del Espíritu de Profecía. Miren lo que dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 22. Las escrituras fueron dadas a los hombres no en una cadena continua de declaraciones ininterrumpidas,
sino parte tras parte a través de generaciones sucesivas. A medida que Dios en su providencia veía una oportunidad adecuada para impresionar a los hombres en varios tiempos y en diversos lugares, los hombres escribieron a medida que fueron movidos por el Espíritu Santo. No movieron un solo dedo sin la inspiración, sin la autoridad del cielo, sin la autoridad del Espíritu Santo. Quiero compartir con ustedes otro texto bien interesante. Jeremías, capítulo 30, verso 2. Miren lo que dice. Así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. ¿Por qué quiso Dios que se escribieran en un libro todas las palabras que él había dado? ¿Qué ventaja tiene esto de que la palabra quede escrita o quede registrada en un libro, quede allí registrada por escrito? Por aquí dice mi esposa que dura por la eternidad, principio fundamental. Y yo pienso que eso es lo principal, no se va a olvidar nunca. Lo que se lee, lo que se estudia, se tarda en olvidar. Eso no se olvida. Número 2, podemos repasarlo y podemos memorizarlo. Número 3, puede ser conservada. Puede ser conservada. Mire los papiros, todo esto que encontraron de los rollos de Isaías que encontraron en las cuevas de Qumran. Tanto tiempo después se conservó eso dentro de unas vasijas. Estaba escrito, puede ser conservado. Número 4, puede ser copiada muchas veces. Otro punto, la palabra escrita es accesible, llega a todas las personas. Otro punto, puede ser leída en lugares muy distantes, en diferentes idiomas. Perdura en el tiempo, por lo que puede ser leída por generación tras generación. Incluso los que no saben leer pueden ser beneficiados cuando otra persona que sí sabe leer les lee en voz alta. Y ahora, la famosa tecnología, abramos nuestro celular en Primera de Pedro, hasta en los celulares. Imagínense, conservada la tecnología, inclusive ha servido para eso, ¿no? Gracias a la iniciativa divina, gracias al cielo, que nos dejó por escrito toda la palabra del Señor. Nos dejó escrita su voluntad, nos dejó escrito sus propósitos, los principios, y gracias a eso es que hoy podemos conocer la palabra del Señor, podemos tenerla, pero no solamente podemos conocerla y podemos tenerla, sino que debemos obedecerla. Ahora, otro punto interesante, un texto. Juan, para ir concluyendo, Juan, capítulo 1, verso 1. Miren lo que dice Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ahora, esto es bien interesante. Juan nos presenta a quién como la palabra. A Jesús. A Jesús. Encarnada en Dios. Esto está creando un paralelismo entre Cristo y la Biblia. Ambos, Cristo y la Biblia, son de origen sobrenatural, no de este mundo. Ambos, Cristo y la Biblia, combinan, o se combina la palabra, se combina lo divino con lo humano. La obra de ambos abarca a toda la humanidad. Ambos surgieron en un momento específico, en una cultura determinada, pero la obra de ambos no está condicionada por el tiempo, ni por el lugar, ni por el espacio, ni por las circunstancias. En las circunstancias que estemos, la Biblia sigue siendo la misma, la palabra del Señor. En las circunstancias que estemos, Cristo sigue siendo el mismo. En la cultura que estemos, la palabra del Señor sigue siendo la misma, ¿verdad? Y Cristo sigue siendo el mismo. En el país donde estemos, la palabra de Dios sigue siendo la misma. El principio sigue siendo el mismo. La cultura nunca puede estar por encima de la palabra del Señor.
La cultura de determinado país nunca puede estar por encima del principio. El principio es uno solo, la palabra es una sola y Cristo es uno solo. Ahora, ¿cómo interpretar? ¿Cómo interpretar? Segunda de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La Biblia no puede ser estudiada o interpretada como se estudia cualquier otro libro. La alta crítica, por ejemplo, intentó interpretar la Biblia usando parámetros lingüísticos, despojándola de todo elemento sobrenatural. ¿Cómo debemos entonces nosotros interpretar la Biblia? Ante todo, primero debemos acercarnos a ella como lo que es, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y para eso es necesario lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos, es necesario la fe. Debemos dejar que el Espíritu Santo, que inspiró a esos hombres, a esos autores, nos motive y nos inspire también a nosotros cuando la leamos, cuando la estudiemos. Por eso y por ello la lectura de la Biblia debe ir siempre precedida de la oración, pidiendo la inspiración del Espíritu Santo para su correcta comprensión. Termino con estas dos citas, o mejor termino con esta cita, que está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 39. El conocimiento de la verdad depende no tanto de la fuerza intelectual como de la pureza de propósito. Interesante. El conocimiento de la verdad depende no tanto de la fuerza intelectual como de la pureza de propósito. La sencillez de una fe ferviente y confiada. Los ángeles de Dios se acercan a los que con humildad de corazón buscan la dirección divina. Se les da el Espíritu Santo para abrirles los ricos tesoros de la verdad. Pero necesitamos indagar, necesitamos profundizar y que nuestros pensamientos y nuestra fe no sea tan estrecha al profundizar la palabra del Señor. Que nuestra fe y nuestra mente sea amplia para poder comprender lo que el Señor quiere mostrarnos en su palabra. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos acompañe durante este santo día. Bueno, amén. Muchas gracias, Deiner. Gracias por el repaso de la lección. Y bueno, vamos terminando también. Para finalizar, queremos darle paso a Lino, que nos va a deleitar con un especial, pero lo más importante, va a alabar al Señor desde donde está. Lino, te damos paso. Hola, hola hermanos, ya entro, qué pena. Es que ando un poquito agripado, entonces no he podido, estoy como maldito de la garganta. Ya va a entrar, ya va a Un entrar. momentico que estoy entrando acá. Hola, buenos días, feliz sábado para todos. Aló. Aló, buen día Mari, Tenemos los bendiciones. micrófonos silenciados por orden, pero bienvenida, Marisita. Yo sé que has estado allí todo el tiempo. Un abracito. Gracias. Les quiero pedir un favor. Es que me acaba de Claro. llamar Derly, que por favor le metan en oración a Daniela. Parece que entró en trabajo de parto. Ay, muy bueno. Entonces, por favor, una oracioncita especial. Gracias. Bueno, hermana, bueno. Bueno, yo lo mandé por ahí Rubén lo va a colocar. Es que le envié la grabado yo, para que escuche como mejor.
porque yo estoy como disfónico y estoy como Vale, malito de la garganta, pero no se preocupen que ahí va el especial. Ya Rubén lo va a colocar. vale, vale. Muy bien, de mi momento, porque no sabía esta, toca desanclar el WhatsApp de este lado para anclarlo en el otro equipo. Pero ya, no tarda demasiado. No se Bueno, preocupe que mientras mientras vamos conversando. Listo, se no, ya, acomoda el sonido, entonces ya lo Emilio me anclé. imagino que Emilio estará por allí, ¿verdad, Lino? No, él no está. Es que como el celular de él, no sé por qué no quiere bajar la aplicación para que conecte, entonces no me puede. No se les olvide esta tarde a las 4 de la tarde el Zoom. Vamos a hablar hoy. Algunos se les han repartido algunas partes, algunos capítulos a estudiar. Hoy lo va a tener la esposa del ministro Dainer Agudelo, el Zoom. Yo daré la introducción. O ella la que lo va a dirigir. Entonces, a las 4 de la tarde, la parte final del Cuerno Pequeño, capítulo Vale. 8, capítulo 11 y capítulo 12. Listo. Ah, Vale, ok. entonces, antes del especial, Atilano, ¿me está escuchando? Yo creo que sí. Atilano, ¿quieres al final después del especial dirigirnos en oración para terminar? Bueno, dejémoslo abierto. Bueno, ¿No ven bien, cómo vamos aquí como en ya, el especial? sí, ya lo tengo, los estaba esperando. Bueno, Vale, ya está. vamos. Mucha maldad. Mi bien, te quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo,
es lo que pido de ti. Dame las fuerzas para seguir un día a la vez. Ayer ya pasó mi Cristo y mañana quizás no vendrá. Señor, por mi bien hoy quiero vivir un día a la vez. Señor, por mi bien hoy quiero vivir un día a la vez. Gracias, Lino. Gracias, Lino, por ese especial. Y bueno, hemos llegado al final. Me encanta haber estado reunidos. Vamos a intentar, vamos a invitar a más personas para que el próximo sábado nos podamos reunir también y podamos participar juntos de la escuela sabática. Para terminar entonces, Atilano nos va a dirigir en oración. Recuerda el pedido que han hecho y vamos a pedirle al Señor que nos mantenga unidos en la distancia. Hola, hola, buenos días. Buenos días. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por este día, por permitirnos reunir a través de este medio. Te queremos pedir en forma especial, querido Dios, por Daniela. Tú sabes su condición. Queremos que seas tú dirigiendo y que todo salga conforme a tu divina voluntad. Querido Padre, estos son momentos en que nos haces reflexionar de que cada momento debemos de estar a cuenta contigo. El mundo y tu venida está cerca de su fin. Sabemos que cada día se acerca más tu venida. Permítenos crear conciencia y no solamente pedir, sino también contribuir con aquellos que necesitan. Permítenos ser nosotros medio de bendición para otros. Permítenos ser tus manos. No solamente decir que Dios te bendiga, sino que nosotros podamos hacer la parte que nos corresponde. Nosotros somos tus instrumentos en la tierra. Te damos gracias y permítenos que cada día podamos estar más cerca de ti. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos para que seamos ejemplo, para que seamos luz y para que agilicemos tu venida. Sabemos que esto que está aconteciendo ya está escrito en tu palabra. Permítenos estar preparados para ese momento cuando tú vengas. Te agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a todos. Fue muy bonito haber estado reunidos. Nos vemos a las 4, ¿vale? Y podemos participar juntos otra vez. Que el Señor los bendiga. Vamos a mirar la predicación del pastor Robert Costa. Me encanta él, por cierto. Entonces, invitados también al culto divino a través de la Asociación del Pacífico. Un abrazo a mis queridos hermanos, que Dios los bendiga y los guarde. Los quiero mucho. Y bueno, ya nos reuniremos. Bendiciones. Bueno, un feliz sábado a todos. Bueno, amén, bendiciones. Oh, apareció el hermano Urias Smith. María Elena, adiós, ya casi se termina el sábado para ti, así que feliz semana. Saludos a todos, saludos a todos. Con eso le falta nomás la kipaki, man. Total. Y un saludo especial para Bin Laden, por ahí lo vi. Se convirtió. El rabino. Vale. Un abrazo, feliz sábado, chao, nos vemos. Chao, adiós. Chao.